él mismo me invitó al grupo de gallegos que se reunían y todos se llevaban muy bien y hablábamos no solo de cosas de Galicia, sino de la situación española y todo eso. Así que lo conocí muy bien él. Pero yo no era un galleguista, ni lo fui nunca. Tenía en cambio a dos amigos míos que eran gallegos de origen, que eran Rafael Dieste y Eduardo Dieste, y los conocí en un café que había en Madrid que se llamaba La Granja del Henar. La Granja del Henar. Y en ese café, que era un café precioso y muy lleno de gente culta, y estaba Valle Inclán y mucha otra gente. Fui a Francia con el regimiento en el que yo estaba. Pasamos, hasta que llegamos a Francia, seguíamos siendo militares. Y en 5 campos de concentración, y de todos me escapé. Y el del último que me escapé, el jefe de la milicia municipal en Perpiñán me ve y dice: pero otra vez. Pues fue esa la última vez, y era la 5ª vez que yo me escapaba, y yo también me escapé de ahí. Pero que salimos y nos pudimos haber exilado, y lo hicimos, pues ganamos nuestra vida, que ya es mucho ganar. Y después, en los países a donde llegamos, pues no sabíamos nada, ¿no? Por ejemplo, el primer día que llegamos desde Francia a la República Dominicana, pues llegamos casi por la noche, y salimos a la calle, nos dejaron salir a la calle, nadie nos molestó ni nada, pero no teníamos dinero, ni ropa, ni nada, y la poca ropa que teníamos la fuimos vendiendo. Las joyas que tenía mi mujer, que eran algunas, las fueron vendiendo. El reloj que yo tenía y cosas así, las fuimos vendiendo. ¿Para qué? Las íbamos vendiendo para comer algo. Y después nos quedamos sin nada. Por fortuna no llegamos a estar desnudos. Pero 2 días más lo hubiésemos estado. Y como nosotros, a muchos otros. Pero la gente de esos países nos atendió muy bien. Al principio fue muy difícil, ellos no nos conocían, nosotros no los conocíamos, pero por ejemplo en la República Dominicana, era un país pobre, pero muy culto. Todos los que llegamos a ese país, pues teníamos por lo menos una cantidad enorme de posibilidades, porque nos dejaban, todos tenían grandes bibliotecas en su casa. Era un país pobre, pero la gente, los médicos, los trabajadores, todo el mundo leía mucho. Y eso para nosotros fue buenísimo, porque recorríamos a algo que no podíamos tener. Y por lo menos seguíamos pudiendo leer y tener amigos. Eso también, la lectura nos llevó a la circunstancia de tener amigos.